aquí contigo, que nos permites otra vez escuchar tu palabra. Carlos, por favor, bendícelo para que nos pueda explicar muy bien tu palabra y el mensaje que nos quieres dar hoy. Te pido especialmente por mi amigo Simba, por favor que lo ayudes, que llegues a su corazón para que entienda los planes que tú tienes para su vida y que lo puedas guiar a vida eterna. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Señor, sí. Muy bien, voy a leer rápidamente el pasaje, el primer sermón de Pablo. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, empezando en el versículo 14. Dice así: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 50 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey de la tribu de Benjamín por 40 años, a Saúl, hijo de Cis. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predijo Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, vosotros hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste seis justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Un poco largo, pero es el sermón que tuvo Pablo. El primer sermón de Pablo en este libro de los Hechos, en su vida pública ya como misionero. Ahora, no quiero decirte que era el primer sermón, él ya había estado hablando mucho de Cristo. ¿Te acuerdas que cuando él llegó a Damasco, pues lo primero que hizo es hablar de Dios con mucha fuerza, y él estaba predicando mucho? Lo vemos ahí en Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice aquí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, después que se fue 3 años a estudiar la palabra para estar bien consciente de que el Antiguo Testamento hablaba por todos lados de Cristo, pues también estuvo predicando mucho por todos lados, y lo vemos ahí en Gálatas, capítulo 1, en el versículo 15, que dice así, Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles, antes de mí, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, pues él sí estuvo predicando por todos lados, y ahora, inclusive cuando él fue llamado por Bernabé para que lo fuera a ayudar a Antioquía, pues a eso se dedicaban los dos, a predicar a todos estos nuevos creyentes que había ahí en Antioquía. Capítulo 13, versículo 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y entre ellos estaba Saulo, Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, pues era así su vida, el predicar por todos lados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16, también nos lo dice. Realmente Pablo tenía un tema y podría platicar contigo de cualquier cosa, pero tomaba el tema tuyo y lo cambiaba para predicar a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9. 1:16. No, perdón, es 9:16. Perdón. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si yo no anunciare el Evangelio. Bueno, él había sido llamado a predicar, y nosotros somos llamados a predicar. Esta mañana tuve una muy grata situación allí en el club, de un chico que pues muy conocido de mis hijos, o mis hijos muy conocidos de él, porque me preguntó por todos los hijos y todo y cuánto y no sé qué, y lo invité a que viniera esta noche. Y sí iba a venir, pero está por entrar en la Universidad de Anáhuac este agosto, y está trabajando en este tiempo de verano en un restaurancito que está aquí a una cuadra, de mesero. Y entonces, en lugar de trabajar de las 11 a las 8 y va a venir, le dijeron que no, que mejor trabajara de las 2 a las 11, y entonces por eso no va a venir. Pero quiero pedirle a los jovencitos que andan por aquí, Toño también, que vayamos, porque está aquí a una cuadra, y le caigamos después del estudio y le reclamemos que qué clase de servicio tiene ese restaurante. Un buen chico, yo creo que a lo mejor se nos junta a nuestro grupo de jóvenes, ¿verdad, Nata? Nada más. Así es, entonces sí,
necesitamos nosotros estar predicando por todos lados, a diestra y a siniestra, y no desaprovechar las oportunidades. Eso no quiere decir que agresivamente tú estés acosando a las personas hasta que ya te dan la vuelta, porque realmente sí eres una lata. No es así. Dios te da la gracia para que tú llegues en el momento adecuado, para que tú digas las palabras adecuadas y hasta haya una buena vibra y puedas tú jalar principalmente a jóvenes, ¿verdad? Eso es lo que queremos, de 12 a 76. Ya después de 76 ya no son jóvenes, entonces no nos interesan, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol Pablo también le está diciendo a Timoteo, a los suyos, a sus discípulos, que por favor no dejen de predicar. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. A Timoteo, Pablo, su gran amigo, porque ya no era su discípulo, era su gran camarada de milicia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice Pablo a Timoteo, y después también se lo dice a Tito ahí en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 15, ahí mismo del capítulo 2. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Queremos predicar la sana doctrina y no decir cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Y predicar con autoridad, porque estamos hablando de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, tenemos una gran responsabilidad para decir las cosas bien, pero tenemos un gran privilegio también y estamos predicando con la autoridad de Dios. ¿Sí? A ver si más adelante podemos pasar la predicación que hubo en mi boda. No sé si algunos, ¿tú conociste a Héctor Balay? Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, Héctor Balay predicó en mi boda y habló del amor de Dios y la verdad sí estuvo padre. A mí me hizo llorar, ya se me olvidó que era boda. Karina me dijo, bueno, ¿esta es una boda o es una campaña de evangelización? Pero sí, todas las personas que fueron a la boda escucharon una muy poderosa predicación. Inclusive siempre me ha gustado cómo este hombre predicaba, muy bonito. Y yo me acuerdo que yo tenía, no sé, 1 año en Cristo, algo así, no tanto. Y tú sabes, Caro, cómo me gusta a mí la cuestión de la esquiada. Y yo había pagado anticipadamente un viaje a las montañas de Canadá a esquiar en helicóptero, que no lo había yo hecho antes. Y bueno, yo estaba muy entusiasmado y no sé qué y no sé cuánto. Creo que nada más se les muere 1 al año o 2, entonces no es cierto. Pero sí está más desafiante la cosa y estaba yo muy entusiasmado. Y me dijeron que ese fin de semana iba a predicar Héctor Balay, que venía de Monterrey. Que pues ya tenía un gran conflicto. ¿Y sabes qué hice? No fui para quedarme a escuchar a Héctor Balay. Las anécdotas, la manera como Dios, una gran don que tiene ese hombre para predicar principalmente mensajes de salvación, ¿no? La mujer samaritana, Zaqueo, el leproso de Galilea, muy bonito. Entonces, estaba yo fascinado, siempre me gustó y entonces yo dije, a mí me gustaría ser predicador. A mí me gustaría que Dios me diera la posibilidad de extender el plan de salvación claro, sencillo, con mucha claridad y sencillez para que la gente entienda su necesidad de Cristo. Los predicadores. Y ha habido predicadores siempre, ¿sí? En el primer siglo pues tenemos a Pedro, que ya lo vimos ahí en Pentecostés, ¿verdad? Y luego pues se extendió la palabra de Dios con el apóstol Pablo. Durante la Reforma, en el siglo XVI, grandes predicadores que agarraron la palabra de Dios, que estaba oculta, 1000 años sin palabra de Dios, 1000 años. Estaba en latín. ¿Y quién leía en latín? Nadie. Y además eran libros que eran a mano.
carísimos, Toño. El que tenía un libro de esos, pues, entonces nadie leía la Biblia. Pero como tú sabes, Lutero la tradujo al alemán más sencillo, alemán de cantina. Él tiene un gran himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios, y es una balada de cantina. Agarró la balada de cantina, le puso palabras cristianas y el pueblo estaba fascinado, ¿no? Y la palabra explotó. Y los predicadores empezaron a salir. Calvino, tremendo predicador que predicaba todos los días, 2 veces en la mañana y en la noche. Knox, que era el gran predicador allá en Escocia, que incendió toda Escocia para Cristo. Grandes predicadores. Y luego en el siglo XVI venía el gran problema del feudalismo y las injusticias que había de los muchos ricachones, pocos ricachones y muchos pobres. Llegaron estos hombres como Juan Wesley. Juan Wesley fue por toda la isla, por todo Inglaterra, predicando a caballo. Él predicaba a las 4 de la mañana, porque llegaban miles de gentes, y predicaba ahí en campo abierto. Y a las 5 o 6 ya se iba al siguiente lugar, ¿sí? Y predicó durante 60 años. Un gran predicador, mientras que su hermano Carlos, el gran compositor de himnos cristianos, que hizo como 8,000 himnos cristianos, muchos de los cuales son muy famosos, ¿sí? Y otro predicador que se llamaba George Whitefield, y que fue a Estados Unidos, también incendió todo Estados Unidos para Cristo con sus predicaciones muy, muy, muy bonitas. Los predicadores. ¿Y qué decimos del siglo de la era victoriana? La reina Victoria en Inglaterra, en donde ella no fallaba a las predicaciones. Pero era tan difícil. Déjame ver, el domingo a las 11 predica Carlos Spurgeon. ¡Ay, qué padre! Sí, pero también predica a la misma hora este señor Parker. ¡Ay, ¿a cuál voy? Y está F.B. Meyer, que ya están sus libros, padrísimo también. Así como que, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y no había grabaciones para que pudiera yo tener las 3. Bueno, grandes predicadores. Y hasta el día de hoy sí hay grandes predicadores. Pero la predicación no es un entretenimiento, es decir lo que dice Dios en la palabra, ¿sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje, ¿sí? Y bueno, yo realmente sí he oído, Dios me ha dado el privilegio de oír a grandes, fuertes predicadores, uno de los cuales, de donde viene mi esposa, el grupo donde ella creció cristianamente, con John MacArthur. Este tipo le dicen la ametralladora, porque él habla y te saca 8 versículos. Y tú, espérame. No, es más, no los puedes leer. Mejor que lo veo después en el escrito, porque sí, es un gran predicador, y ha predicado ya por 50 años, ya está llegando a los 80 años. Y otros más, hay otro que se llama Charles Stanley, que es muy, muy práctico. Tiene una predicación muy bonita que se llama Enfrentando a un mundo enojado. Y es verdad, todo el mundo está enojado. No sé por qué, todo está frustrado y no sé qué. Y ahí va el cristiano, y ¿cómo me enfrento a eso? Muy bonitas predicaciones. La predicación es vital, es esencial, es muy importante en la vida cristiana. El leer tu Biblia es muy bonito, pero qué bueno que tengo a alguien que me dice, ay, mira, la vamos a abrir, ¿sí? También me acuerdo de este predicador que llegó y dijo, esta noche vamos a hablar del amor de Dios. Y habló por 1:30. Y la noche siguiente dijo, esta noche vamos a hablar del amor de Dios. Y se fueron como 15 días y no acababa el tema. Y además todas preciosísimas, ¿no? Entonces, gracias a Dios por los predicadores y por los que estos hombres hacen con la palabra de Dios, que nos la abren de una manera maravillosa. El apóstol Pablo es un gran orador y nos habla aquí de
su primera predicación. Empezando aquí en el versículo 14, dices, ellos, acuérdate que salieron de Chipre, Bernabé y Pablo la semana pasada, se fueron a Pergue, que ya es regresando a tierra, lo puedes ver en tus mapas que están ahí atrás en tu Biblia, llegaron a Antioquía. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, Nata. Antioquía es de donde salieron. Esta es Antioquía de Pisidia. Es otra ciudad muy diferente, ¿sí? Entonces ellos llegan a este lugar que se llama Antioquía de Pisidia y dice que entraron en la sinagoga en el día de reposo. Bueno, pues es que llegaban a una ciudad, no conocían a nadie, pues ¿dónde podemos ir a predicar? Pues a lo mejor vamos al mercado ahí con el que vende plátanos y predicarle a él, no sé, ¿verdad? Pero mejor vamos a tener la costumbre de ir a la sinagoga, que todos los sábados se juntan para leer la palabra de Dios. Y ahí empezamos, ¿no? Pues órale. Y entonces empezaban en las sinagogas de los judíos y había una buena sinagoga ahí en Antioquía de Pisidia, en un día de reposo, un sábado, y se sentaron, dice la palabra de Dios. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bueno, sí quiero decirles que no era pues que se levantaba cualquiera, ahí nomás porque podía decir puras tonterías, ¿no? Sino que las personas que sí tenían credenciales, y ellos venían con una credencial de ser predicadores, pues Pablo se paró y dijo, pues voy a tomar la oportunidad, porque es otra cosa que debes hacer tú, no desperdicies las oportunidades, ¿sí? La oportunidad viene y tú la agarras, dice, yo voy a predicar y yo sé que Dios me va a usar para que haya alguna persona por ahí que sí quiera recibir a Cristo en su corazón. Y ciertamente Pablo lo vamos a ver siempre con gran osadía, con gran agresividad, mucho más que Bernabé. A Bernabé no lo vemos tanto, era más bien como su ayudador, así fue. Pero Pablo sí tenía la personalidad y además tenía el conocimiento, era un fariseo de fariseos. Entonces él podía agarrar la Biblia y mostrarte con la Biblia del Antiguo Testamento la realidad de Jesús como el Mesías. Y bueno, tiene 3 temas porque era una persona que rápidamente podía estructurar su mensaje y hacerlo muy claro, muy sencillo y muy lógico. No sé si te acuerdas cómo él llega al Areópago, que lo vamos a ver más adelante, ahí en Atenas, ¿verdad? Y entonces él está caminando ahí en el Areópago y ve que hay muchas imágenes. La imagen de tal dios tal, y Júpiter, y Venus, y quién sabe qué, y realmente está muy contrariado pues, con tanta blasfemia, pero de repente ve una que dice al Dios no conocido. Y como él está predicando, dice, ¿traes cosas nuevas? A ver, habla tú. Y dice, señores, vengo a predicar a esa imagen que está ahí, al Dios no conocido. Y se avienta una predicación que, wow, muy bonita. ¿Sí? Bueno, vamos a ver 3 cosas en este primer sermón del apóstol Pablo en el libro de Hechos, y la primera es Jesús culmina la historia. ¿No? Hay historia en la humanidad. La mayoría de los grandes filósofos como Sartre habla de que no tiene ninguna utilidad la vida. ¿No? Es tonta, naces, te reproduces y te mueres y no pasa nada y la vida no tiene ningún significado. Bueno, sí, John Sastre, si no tienes a Cristo en tu corazón, ciertamente llegas a esa conclusión, ¿no? Pues no tiene ningún sentido, pero ya con Cristo sí tiene mucho sentido. Y Pablo quiere empezar a hablar para captar a su público, pues son judíos, pues va a hablar de la historia judía y va a hablar del Dios de los judíos. Y empieza aquí a hacerlo, empezando en el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y va a empezar a hablar de que la historia del hombre sí tiene un significado muy definido y tiene una conclusión, ¿sí? Varones hermanos,
israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Acordémonos que está hablando a judíos, está en una sinagoga. Y entonces dice, ¿qué dice Pablo siempre? A judíos yo me hago judío para predicar a los judíos, y a los gentiles yo me hago gentil para predicar a los, y a los ateos yo para panar quizá a alguno. Empieza siempre el tema hablando de la que otra persona quiere, ¿no? Esta mañana, esta persona con la que hablé quería hablar de mis hijos, porque fueron compañeros de él en el fútbol, ¿no? ¿Y qué está haciendo? ¿Y quién sabe qué? Y bueno, pues hablamos de eso con mucho gusto, y hablamos como 10 minutos, y luego le cambié el tema para hablar de Jesús. Y eso es lo que hace Pablo. ¿Son judíos? Pues hablo de lo que a ustedes les gusta mucho, la historia de los judíos. Y empieza, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Empieza con Moisés, ¿no? La esclavitud de los judíos en Egipto, y te acuerdas de ese tema, pero Dios quería que salieran de Egipto con mano poderosa y le mandó plagas a Faraón para que los dejara ir, y finalmente sí salieron de Egipto. Con brazo levantado los sacó de Egipto. Aquí podría seguro Andrés tener una pregunta. Oye, ¿Dios tiene brazos? Con brazo alzado, quiere decir con mucha fuerza, ¿verdad? Con gran dirección, dijo salid, ¿no? Y yo te pregunto si Dios tiene brazos. Y luego en otro pasaje, Dios dice que Él ve la tierra. ¿Tiene oído? ¿Tiene ojos? ¿Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, hay una cosa que se llama antropomorfosis. Antropomorfosis es tomar el lenguaje que tenemos para cosas que no podríamos explicarnos. Y entonces yo digo que Dios tiene brazo porque es la única manera que tú y yo vamos a entender. Porque hablo de cosas que yo ni sé, pues, o sea, no habría lenguaje, ¿no? Entonces Dios tiene brazos, y Dios tiene pies, y Dios tiene ojos, y de esa manera identifico a Dios, ¿sí? Pero en realidad, pues Dios no tiene brazos, ¿no? Bueno, aquí dice que con brazo levantado los sacó de Egipto. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto. ¿Por qué dice que los soportó? Porque eran súper necios, ¿verdad? Eran un verdadero lío, y siempre Dios con mucha paciencia los sacaba adelante. Niños malcriados, niños rebeldes, niños desobedientes, que siempre tuvieron 300 broncas, y por eso estuvieron 40 años en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Quién me dice qué pasó en el desierto? Esa generación no entró a la tierra prometida por su comportamiento. Y en Hebreos dice algo bien importante en el capítulo 3 y capítulo 4, Toño. Dice que te fijes en el ejemplo de ellos para que no caigas en la misma situación de incredulidad. ¿Cuántos cristianos se quedan en el desierto? Sí salieron de Egipto, ya del mundo, no sé qué, y son cristianos, llevan su Biblia, pero tienen tantos líos y se quedan dando vueltas y vueltas y vueltas, y nunca entran al reposo del Señor, a la tierra prometida, ¿sí? Y eso es lo que queremos todos. Yo sí quiero entrar, Dios. Entonces, pues disciplíname, hazme crecer. No quiero ser bebé en Cristo toda mi vida. Yo quiero entrar, y yo quiero gozarme de la tierra prometida que tú tienes para mí, que Jesús la pone como la vida abundante aquí mismo en la tierra, ¿no? Pero toda esa generación pues no entró, inclusive su líder no entró. ¿Qué fue? Moisés tampoco entró. ¿Por qué no entró Moisés? Pues por lo mismo, desobediente, altanero, orgulloso, caprichoso, berrinchudo y todas las demás cosas que ya conocemos porque nosotros mismos las hacemos. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia el territorio. Hay un libro muy bonito que se llama el libro de Josué, que es el libro de la conquista, ¿sí? Para la tierra prometida ellos conquistaron esa tierra, ¿no? Pero tiene su implicación espiritual porque yo quiero conquistar muchos enemigos que yo tengo. Y entonces tú puedes ir leyendo y decir, ay, ese soy yo, y acá estoy yo, y ahí va, bla, bla. Y Dios quiere que salgamos a un mejor nivel de nuestro cristianismo. Pero bueno, entraron, y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel.
Uno de esos jueces, que fue realmente un mal juez, fue Sansón, que pues ahí habrás visto la película de Sansón y Dalila y todo ese lío, ¿no? Pero Sansón fue un mal juez, ¿sí? Samuel fue un buen juez. Entonces, él les está dando una historia de que ya se la saben, pero él va a saltar al final de la historia para hablar de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús culmina el significado de la historia. Fíjate, en el versículo 21, hoy, Toño, aprendí algo que nunca había visto. Llevo más de 40 lecturas de la Biblia, nunca lo había visto. Dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¡Ay, se me voló! Yo creí que este cuate, como era muy desobediente, pues Dios se lo cortó rápidamente. No, estuvo 40 años. Fíjate, eso no lo sabía yo. Hoy aprendí algo, 40 años. Y luego dice, quitando les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Espérame tantito. David, hijo de Isaí, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Miriam. Nosotros conocemos la historia de David. ¿Qué pasó? David, ¿no? Mató a su mejor amigo. Le voló la esposa, ¿no? O sea, ¿qué pasó, David? Y Dios dice que es conforme a su corazón. ¿Por qué dice eso cuando David tuvo tantas faltas? ¿Quién me puede decir? ¿Rápido? Porque lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Hacía la voluntad de Dios. Porque, bueno. Bueno, le hacía caso. Sí, porque sabía pedir perdón. Cuando Natán, el profeta Natán va con el rey David, le va a decir sus cosas y David puede cortar la cabeza en ese momento. Y Natán le dice, había un señor que tenía muchas ovejitas y cuando tuvo una persona que lo vino a visitar, agarró la única ovejita de aquella persona que vivía allá en el monte y esa fue la que agarró. ¿Tú qué harías? Y David se enfureció y dijo, pues yo haría que pagara y que no sé qué, y que no sé cuánto, capítulo 12 de 2 de Samuel. Y Natán le dice, ese eres tú. ¡Órale! ¿Sí? Y en lugar de mandarlo a matar, él dice, he pecado contra Dios. Y se arrepiente de que él, siendo el rey, agarró a la mujer de su mejor amigo. ¿No? Y para quedarse con ella, literalmente lo mandó a matar a través de la espada del enemigo, ¿no? Entonces era un hombre medio atrabancado, pero tenía esa gran cualidad que nos dice a nosotros muchas cosas. Toño, ¿a poco tú no eres atrabancado? Pues claro que sí, ¿no? Después te cuento mi historia, pero Dios sabe que no vamos a ser perfectos, pero quiere que vayamos a pedir perdón. ¿Este es el rey David? Este es el gran rey David, sí. Sí, bueno, estamos aprendiendo de él. Inclusive yo creo que en su recámara tenía un póster que tengo yo por ahí, que es un niño hablando en un teléfono rojo. Y dice, Dios, soy yo otra vez para pedir perdón. Eso es lo que quiere Dios, que pidamos perdón. Bueno, ojalá no tengas que pedir perdón muchas veces, pero sí lo harás 1000 veces. Bueno, pues este fue el rey David. Saulo de Tarso, agarra a Pablo, todo esto para introducir lo que él quiere, ¿no? Que es, número 2, el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de las profecías. Porque, empezando en el versículo 23, ya va a hablar de Jesús. Señores, ustedes saben todo esto de David y no sé qué, y la historia de Judea, pero de la descendencia de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bueno, pues en Malaquías capítulo 3, versículo 1, se habla ya de Juan el Bautista, que era una profecía que se iba a cumplir con Juan el Bautista, ¿sí?
Y Juan el Bautista le preguntan, bueno, ¿es tú el Mesías? ¿Eres tú el que nosotros estamos esperando? Y dice, no, yo no soy aquel que ha de venir, yo solamente soy un pregonero del rey que está por llegar, ¿no? E inclusive en el versículo 27 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Sí? Bueno, empezamos a ver que hay una serie de profecías importantísimas en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús. ¿Mm? ¿Cuál es la profecía más que te puedas acordar? A lo mejor alguien se acuerda que es más importante que se cumple en Jesús y que tú dices, no puede ser, pero Jesús tiene. ¿Ah? No, dime cuál, no me digas. ¿Ah? ¿Que vuelvan a hacer? ¿Que vuelvan a ser? El de Masel herido fue por nuestras rebeliones. También, sí, exactamente, pero ¿cómo murió Jesús? En la cruz. La cruz no se inventa hasta que llegan los romanos. ¿Sí? Y sin embargo, el Salmo 22 habla muchísimo de cómo Cristo va a morir en la cruz. El Salmo 22 lo escribió David en 1000 años antes que viniera Cristo. Y 900 años que se inventara el sacrificio o la muerte por crucifixión. Y ahí habla precisamente todas estas cosas que le van a pasar a Jesús, de cómo Él va a morir en la cruz. Inclusive dice que nadie le romperá hueso. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? No le rompieron sus huesos porque Él ya había muerto. Dice que su corazón va a explotar. Tú lo puedes leer en el capítulo 22 de los Salmos. Está lleno de profecías. Tomaron suertes con mi ropa, pues los soldados lo hicieron. Muchas profecías que fueron cumpliéndose en Jesús. Su nacimiento virginal, ¿sí? Está ya profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todas estas profecías, y bueno, me estoy yendo un poquito rápido porque tengo muchos versículos aquí, pero inclusive la traición de Judas está profetizada en el Salmo 41, no, Zacarías 9:9, Zacarías 9:9, y que lo va a vender por 30 monedas, Salmos 41:9, Zacarías 9:9 y Salmos 41:9. Bueno, pues, ¿por qué entonces los fariseos que sí conocían el Antiguo Testamento no lo vieron? ¿Por qué? ¿Qué respuesta darías tú ante tan obvia situación de que está por todos lados? ¿Sí? Porque el pecado nos ciega y no vemos lo que es obvio. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. No, segunda de Corintios, no primera de Corintios, perdón. ¿Primera? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, habla claramente de cuán ciegos estamos por el pecado, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Y hay tantas cosas, inclusive el día de hoy, que hacemos tan mal. ¿Cuántas veces tenía que morir Jesús para pagar por nuestros pecados? Una solamente, ¿sí? Inclusive Hebreos lo dice constantemente, que con un solo sacrificio pagó los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hacemos todos los domingos en una situación que se llama el sacrificio de la misa? Matamos a Jesús de nuevo. ¿Cómo?
Entonces Hebreos habla mucho de que los sacerdotes hacían esto constantemente con los corderitos, que llegaba la persona, oye, yo necesito limpiar, bueno, pues matamos el corderito y la sangre del corderito va a limpiar, no limpiar, pero cuando menos cubrir tu pecado, pero era solamente un símbolo de aquel que vendría, que sería el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo haría una sola vez. Muy bonito, estuve ahí un buen rato en la mañana a la vista de la alberca, así padrísimo, leyendo Hebreos, el capítulo 7 es maravilloso, capítulo 7 y capítulo 10, que habla de todo esto. Se acabaron las religiones, se acabaron los ritos, se acabó el fariseísmo y se acabó todo el Antiguo Testamento. En Cristo está la solución. Él es el sacerdote que penetra hasta el mismo trono de Dios a tu favor para que tú tengas salvación por gracia. Y eso es lo que está hablando aquí nuestro apóstol Pablo. Habla de la muerte de Cristo. Aquí lo dice un poquito más adelante, en este versículo 13, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no reconociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Sí? No solamente no vieron a Jesús como el Mesías, sino que lo tacharon de blasfemo y finalmente lo mataron. ¿Sí? Sin hallar en él causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que le matase. ¿Sí? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en la cruz, le pusieron en un sepulcro. ¿Sí? Pero después dice en el versículo 32, mas Dios, versículo 30, le levantó de los muertos. Importantísimo que Cristo resucitó. Su tumba está vacía. Y esto es lo que empieza este señor Pablo a terminar su gran sermón en este concepto. Él resucitó, es el único que ha regresado de la muerte para no morir más. Y digo para no morir más porque sí hubo algunos que sí resucitaron de la muerte, ¿no? ¿Quiénes? Lázaro. Uh-huh. Y también hay tres. ¿Tabita? Bueno, pero Tabita fue con Pedro. Sí, en fin, en los evangelios hay tres, ¿no? Pero finalmente Lázaro se murió otra vez, ¿no? Pero Jesús no solamente no murió, fíjate lo que dice aquí, el versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Antes de que se empezara a descomponer su cuerpo, porque llevaba 3 días en el sepulcro, él no ve corrupción y vence la muerte. Vence la muerte para vindicarse de que Él es Dios, ¿sí? Y vence la muerte para certificar, confirmar que mis pecados son perdonados por el sacrificio de la cruz. Pues este gran sermón lo está dando Pablo con mucha fuerza y dice un poquito más adelante, termina su predicación con el Evangelio. ¿Cómo puedo yo llegar al cielo? Y Andrés, yo creo que es una preguntota del tamaño del mundo. ¿Cómo llego al cielo? Porque además tengo tanta gente que me dice, es por aquí, es por allá, es por arriba, es por abajo, es para atrás, Estoy confundido. O sea, finalmente, ¿cómo llego al cielo? ¿Me voy hincado de aquí hasta Querétaro? ¿O no, cómo? Bueno, aquí Pablo nos dice que es muy sencillo. Cristo ya pagó. Ya no tienes que pagar tú, sino aceptar el pago que ya se hizo a tu favor. Qué sencillo, qué maravilloso. Que la salvación es gratis y realmente es sencilla para mí. No lo fue para Cristo, pero sí para mí, ¿sí? Entonces, la salvación es accesible y la puedo tener hoy. Por eso dice el versículo 38, en esta tercera cosa que estamos viendo el día de hoy, Jesús es el justificador de pecadores.
Él justifica ante Dios a los pecadores, hace que sus pecados sean quitados para que el pecador pueda llegar a la presencia de Dios y entrar libremente al cielo. Versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados y de que todo aquel y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué maravilloso. Tú sabes que la ley no fue hecha para que la sigamos. 10 mandamientos, tú te lo sabes inclusive desde la niñez, ¿sí? Que no son 10, son 600 y pico, ya con todas sus ramificaciones, ¿eh? Y tú dices, Judith, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y tú dices, espérame, Carlos, yo no puedo. ¿Cómo crees? Es una pecadora. Es más, hoy ya la rompí 10 veces. Yo no puedo con los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué los seguimos? ¿Y por qué intentamos algo que no podemos hacer? La ley nos condena. La ley nos dice cuán pecadores somos. No codiciarás. Uy, ya me tronó porque pues yo lo hago. No mentirás. Hace ratito le mentí al cuate que venía aquí por 20 pesos. No puedo. La ley no está para que la sigamos. La ley está para que sepamos el estándar de Dios. Y como no podemos con ella, corramos a un Salvador, que Él sí pudo con la ley y Él nos la da a nuestro favor. Gálatas 3:10. Es que este es bien importante, ¿eh? Porque qué confundida está la gente tratando de seguir la ley. Y qué desastre tan terrible, porque solamente te frustra. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque estás intentando algo que no puedes. Natalia, yo quiero que vayas por favor mañana al club, ¿ok? Y que me muestres que realmente eres una gran atleta. Necesito que estés bajo el agua 30 minutos. Y tú me dices, estás loco, ¿sí? Ni 27, ni 2. Pues es lo que la ley hace. Necesito que sigas la ley. ¿Para qué Dios me pides que siga la ley? O sea, ¿por qué me das eso? O sea, el primer mandamiento no lo puedo seguir, pues ya los otros 9 ni los leo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es una maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si vas a seguir el libro de la ley, tienes que cumplir todo. Pues no te metas en ese hoyo, ¿no? Entonces, dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él me saca de esa terrible situación de la ley, ya no tengo que seguir la ley, ya la siguió Cristo, yo nada más lo agarro a Él como mi Salvador. Gálatas aquí capítulo 2, aquí mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, en donde el apóstol Pablo, que era un gran judío, dice, por favor, dice, desde el 15, Gálatas 2, 15 y 16, nosotros judíos, de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Hay personas que dicen, no, yo sí voy a hacer, y fallan una vez. O sea, eran casi perfectas, Toño, fallaron una vez. No entran. O sea, si tú vas a seguir la ley, es perfección y no la tenemos. Por mejor nos agarramos de Cristo, ¿no? Y decimos adiós a la ley.
Eso no quiere decir que no guardamos la ley, pero yo ya no vivo sobre el yugo de la ley. Porque yo tengo aquí adentro un aparatito que los médicos no lo encuentran, pero ahí está, que se llama la conciencia. Y la conciencia tiene una tarea muy específica. Te acusa de pecado y te llena de culpabilidad. Tú has pecado y ya estás muy mal. Y eso es lo que la conciencia hace en todo hombre, ahí está. Y tratan de tapar, tratan de hacer lo que tú quieras, pero ahí está la conciencia, que es una cajita negra que no puedes manipular ni con desarmador. ¿Sí? Pero con Cristo todo cambia, porque limpia esa conciencia, te quita la culpabilidad. Sí, fui terrible y yo hice muchas cosas, pero ahora estoy en Cristo, dice Saulo de Tarso. Eso fue el pasado y todo eso está borrado. Maravilloso. Y eso es lo que está diciendo aquí. Se lo dice a los judíos en la sinagoga y también se lo dice a nosotros el día de hoy. Qué fácil es tener una buena vida, qué fácil es estar bien con Dios, qué fácil es tener seguridad de que yo me voy a ir al cielo. Porque Cristo lo pagó por mí, no fue porque yo sea muy bueno. Y lo dice aquí en nuestro pasaje para terminar en Hechos capítulo 13, en los versículos siguientes, que estamos en el 38 y vamos al 39, y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Viene la advertencia de Dios. Es muy fácil irse al cielo, pero si tú rechazas lo que yo te digo, tenemos muchos problemas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cristo hizo todo esto, Él es el Mesías, y Él quiere ser tu Salvador muy personal, invitándolo a tu corazón. Él te enseña cómo vivir aquí, tener una vida abundante, y Él te enseña cómo morir bien. ¿Sí? Como esta señora Irene, que la verdad fue una mujer tremenda, pasó 50 años en México, y sí, ella se aprendió muy buen español. El pobre esposo de ella sufría con el español, pero ella sí muy bien, y muy buena mujer. Realmente una sierva de Dios que a mí me enseñó mucho el ir a su casa y ver las cosas que pasaban en esa casa sirviendo al Señor. Y hoy ella está en la presencia de Dios, en una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has pedido que Él sea el Salvador de tu vida, hoy es la noche. Dile a Cristo que entre, dile a Cristo que te quite ese yo grandote que traes ahí, quítalo y la verdad, tíralo a la basura, no sirve para nada. Y en su lugar pon a Cristo, que sea el Salvador y dueño de tu vida. Y lo primero que te regala es la vida eterna en Cristo Jesús. Voy a hacer una pequeña oración, ojalá la hagas conmigo si todavía tienes dudas de que Cristo no es el dueño de tu vida. Y haz esa oración tú también conmigo, en silencio, en el silencio de tu corazón. Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Es un gran costal, muy pesado. Pero vengo a ti esta noche a pedir perdón y a suplicarte que seas mi Salvador, que me salves de ese yo terrible que tengo adentro. Que entres a mi corazón en este momento y lo desplaces y te sientes en el trono de mi vida.